Primeramente, quiero compartir algunos conceptos básicos que se le inculcan a los operadores que manejan estos equipos llamados intercambiadores de calor. Por ejemplo, comúnmente uno de los aspectos es llamado la conducción. ¿Qué es la conducción? Es el proceso mediante el cual el calor viaja a través del contacto de las moléculas de una sustancia. Este proceso se llama conducción y el material que viaja a través de él se llama conductor. Otro proceso se llama convección. La convección es la transferencia de una masa de un fluido de un lugar a otro desde un área más caliente al área más fría. Otro proceso es la convección natural. Ocurre cuando la diferencia de densidad del fluido, debido a las diferencias de temperatura, se produce una circulación de las masas del fluido. Esto es, el fluido más denso baja, que sería la parte más fría, y el fluido menos denso sube, que sería la más caliente. Otro sería la convección forzada. Esto ocurre cuando el movimiento del fluido es originado por un medio externo, como un ventilador o una bomba. La radiación es la transferencia de energía calórica a través de movimientos de ondas calóricas hasta llegar a un receptor. La energía radiante viaja en ondas igual que la luz, con la diferencia que la luz se ve y el calor se siente. Los cuatro factores que determinan el grado de transferencia de calor por radiación son: 1. La temperatura de la fuente de calor. 2. La distancia entre las fuentes de calor y el objeto que recibe el calor. 3. El tipo de superficie de absorción. 4. El área o superficie del objeto que recibe el calor. Cuando la temperatura de un fluido que pasa por el interior de un tubo es diferente de la atmósfera exterior, el calor fluirá a través de las paredes del tubo y la cantidad de calor que fluya dependerá del tipo de material, espesor de las paredes y diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Podemos aclarar dos flujos. El flujo laminar, que es un fluido que fluye con una línea suave a baja velocidad del tubo, y la otra, que es un flujo turbulento, que es un fluido que se mezcla completo, se produce a alta velocidad. Dicho así, podemos definir que el calor se transfiere a través de la pared del tubo por conducción, luego pasa por la película estática, también conocida como conducción, y finalmente a la masa del fluido por convección. ¿Qué sería un intercambiador de calor? Es un equipo que permite que dos fluidos a diferentes temperaturas se transfieran calor. Las características de este equipo es que tienen diversos arreglos y elementos mecánicos. Y en cualquier equipo de transferencia de calor, el calor transferido por dos fluidos se puede estimar de acuerdo a la siguiente ecuación. Q, que sería el calor transferido, que es igual al A, que es una área o superficie expuesta a la transferencia de calor, multiplicado por U, que sería la resistencia a la transferencia de calor, o el coeficiente, por el dt, que sería la diferencia de temperatura de los fluidos. Los intercambiadores de calor son frecuentemente designados según su función en el proceso de la planta, es decir, se puede hablar principalmente de enfriador. Se refiere al equipo en el que el objetivo es solamente bajarle la temperatura a un fluido. Un calentador es un equipo en el que el objeto es solamente subirle la temperatura a un fluido. Un condensador es un equipo en el que el objetivo es condensar total o parcialmente una corriente en un estado de vapor. Un hervidor es un equipo en el que el objetivo es vaporizar total o parcialmente una corriente líquida. Y existe también, que estamos hablando en estos momentos, que es el intercambiador de calor, que es un equipo en el cual se aprovecha el contenido calórico de una corriente para calentar otra. Es decir, una doble función: calienta un fluido frío y con otro que se enfría. Nada del calor de transferencia se pierde. Además existe el supercalentador, calienta el vapor sobre la temperatura de saturación. El reboiler, que es un hervidor que se utiliza en sistemas de destilación, pueden ser termosifón o con circulación forzada. Y los generadores de vapor son hervidores que se utilizan con un calor alto de nivel energético. Un intercambiador de tubos y carcasas es el tipo más común en la industria de procesos y se puede utilizar para cualquiera de las funciones mencionadas antes.
Existen una amplia gama de arreglos mecánicos dependiendo de la aplicación específica. Uno de los elementos o varios elementos que constituyen un intercambiador de calor es el haz de tubos. Los tubos es el manojo de conductos delgados dentro de la carcasa que transporta a uno de los fluidos que intercambian calor. Los tubos de los intercambiadores de calor están hechos de distintos materiales, como el acero, cobre, bronce, acero inoxidable y aluminio, entre otros. De acuerdo a la ecuación de transferencia de calor, mientras mayor sea el área de intercambio, mayor será el calor transferido. Debido a esto, se confeccionan paquetes de tubos que aumentan el área. Además, existen tubos que tienen aletas para agregar más área de intercambio. Otro elemento es la placa de tubos, o comúnmente placa portatubos. Es una plancha metálica perforada, de modo que su uso o los extremos de los tubos quedarán fijos a ella y permite que los fluidos queden separados. La unión de tubos corresponde a la conexión entre cada uno de los tubos y la placa. La más utilizada es la unión soldada y el expandido del tubo o una combinación. Una unión soldada requiere de más espacio entre tubos y es más caro, pero logra hermeticidad. Un expandido es menos costoso, pero se adelgaza la pared del tubo, lo que es un riesgo. Otro elemento son los deflectores. Los deflectores o pantallas transversales son placas metálicas, cuya función principal son soportar el peso de los tubos a lo largo del haz de tubos, dirigir al fluido perpendicular a los tubos para aumentar la velocidad y aumentar la transferencia de calor. Los cabezales corresponden a las tapas de un intercambiador que permiten cubrir la placa portatubos y permitir el ingreso del fluido que circula por los tubos. Otro elemento son los intercambiadores de placas. Consisten en un conjunto de placas metálicas comprimidas, con poca separación entre ellas, unidas mediante una estructura exterior, alineadas en un marco y aseguradas, entrecubiertas por medio de unas barras separadoras y pernos de compresión. Una delgada empaquetadura sella los contornos por donde fluye el fluido. Estas placas son coarrugadas, lo que crea una gran turbulencia en el fluido. Dicha turbulencia ayuda a aumentar la transferencia de calor. Otro elemento son los aeroenfriadores. Son del tipo enfriadores condensadores, que se utilizan para enfriar el aire atmosférico con fluido frío. Este tipo de enfriadores condensadores se consideran como una alternativa donde el agua de enfriamiento es escasa y o cara, o donde las condiciones climáticas lo hacen ventajoso. Las variables de operación y monitoreo que se deben ejecutar en un intercambiador de calor para asegurar el adecuado comportamiento y diagnosticar probables fallas son la temperatura. Cualquier cambio inesperado en las temperaturas de salida de los fluidos puede significar una operación deficiente o una probable falla en el equipo. La presión. El monitoreo de la presión de cada uno de los fluidos a través del equipo es lo más importante, ya que puede dar indicios de una fuga interna o desprendimiento mecánico de un componente interno o un ensuciamiento excesivo de los tubos o carcasa. El flujo. El flujo excesivo de alguno de los fluidos puede causar desprendimiento de los elementos internos producto de la alta velocidad o causar erosión en los tubos o la carcasa. Un flujo demasiado bajo puede causar ensuciamiento o depósitos. En caso donde el fluido trae sólidos en suspensión o puede causar recalentamiento de algunos de los sectores del equipo si la baja velocidad es del flujo que retira el calor del otro fluido. Otro elemento es la calidad o su composición, ya que las corrientes del intercambiador son importantes a conocer y en especial para chequear alguna probable fuga. Espero que le haya sido de utilidad. Nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias.